Buenos días, doctoras. Buenos días, colegas residentes. El tema que voy a exponer el día de hoy es recomendaciones sobre el tratamiento antitrombótico durante esta pandemia de COVID-19. Este es un posicionamiento del Grupo de Trabajo de Trombosis Cardiovascular de la Sociedad Española de Cardiología. Es una guía, un consenso del 14 de abril de 2020 y es uno de los pocos artículos que se han presentado sobre la terapia antitrombótica, lamentablemente. Recordemos que estos pacientes con COVID-19 sufren un estado inflamatorio que condiciona un alto riesgo trombótico. Apenas hay información sobre cómo abordar el riesgo trombótico en estos pacientes, la coagulopatía y el tratamiento anticoagulante de estos pacientes. El espectro de la enfermedad es muy amplio, desde sintomáticos, neumonía, hasta falla multiorgánica y muerte. También los fármacos utilizados en el tratamiento de la infección viral y sus complicaciones producen interacciones con otros tratamientos, en particular los fármacos antitrombóticos como antiagregantes, anticoagulantes orales, heparinas, lo que dificulta su prescripción y conlleva dudas inherentes a la actuación en la práctica clínica diaria. El COVID-19 es una enfermedad altamente contagiosa que ha colapsado el sistema de salud de todo el mundo. El retraso en la solicitud de atención médica, así como la dificultad en el traslado, la atención en hospitales colapsados, probablemente tengan una repercusión pronóstica. También se están viendo afectados los servicios de atención primaria y de visita domiciliaria. Por ello, incluso los pacientes no COVID-19 están siendo afectados por la pandemia, lo que condiciona una gran influencia en la optimización del tratamiento antitrombótico por la situación sanitaria actual. Mecanismos que participan en el estado protrombótico de la infección por COVID-19. Recordemos que la mayoría de los pacientes afectados por SARS-CoV-2 sufren un cuadro pseudogripal con síntomas leves. Sin embargo, en un bajo porcentaje de pacientes se desarrolla un cuadro neumónico que en algunos de los casos acaba por producir un síndrome de distrés respiratorio, shock séptico, acidosis metabólica y una coagulopatía que puede desembocar en un cuadro que comparte algunas características con una coagulopatía intravascular diseminada y el fracaso multiorgánico. En pacientes con shock séptico, el desarrollo de la coagulopatía generalmente suele implicar peor pronóstico. Se ha descrito en estos pacientes una elevación del dímero D, que se asocia con un peor pronóstico. Por lo tanto, se debe tener en cuenta una elevación de 2 a 3 veces el valor normal, incluso en presencia de síntomas leves. Y es decir que, hasta incluso en síntomas leves, puede haber elevación del dímero D, 2 a 3 veces el valor normal. Junto a ello, se ha detectado un discreto alargamiento del tiempo de protrombina en los pacientes con síntomas graves. La trombocitopenia, que se considera un indicador de mortalidad por sepsis, no se suele hallar en estos pacientes. Es raro, aunque su presencia es un indicador claro de mal pronóstico y multiplica por 5 el riesgo de que la enfermedad sea grave. En un estudio de Tag et al., el 71% de los pacientes fallecidos cumplirían los criterios de coagulación intravascular diseminada, ¿no? Hablamos de pacientes COVID-19. Por eso es que los pacientes con COVID-19 pueden hacer dos cosas, bien enfermedad tromboembólica o bien coagulación intravascular diseminada. Y todavía no se sabe bien cuál es el porcentaje de cada una de estas enfermedades en presentarse. En este cuadrito se puede ver los criterios diagnósticos de coagulación intravascular diseminada según la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, donde se ven los parámetros del recuento plaquetario, tiempo de protrombina, productos de degradación de fibrina y concentración de fibrinógeno. Cuando el recuento plaquetario es menos de 50, 2 puntos, menos de 50.000, ¿no? Cuando es de 50.000 a 100.000, 1 punto, más de 100.000, 0 puntos. Cuando el tipo de protrombina es alargado, más de 6 segundos, 2 puntos. De 3 a 6 segundos, 1 punto. Cuando los productos de degradación de fibrina
aumento alto es de 3 puntos, aumento moderado 2 puntos, normal 0 puntos. Y la concentración de fibrinógeno, que también hay que medir, menos de 100 miligramos de decilitro, 1 punto, y más de 100 miligramos de decilitro, 0 puntos. Cuando hay más de 5 puntos es un diagnóstico claro de coagulación intravascular diseminada. La fisiopatología de la coagulopatía es compleja y obedece a la interrelación entre elementos celulares, plasmáticos, del sistema hemostático con componentes de la respuesta inmunitaria innata. Recordemos que en la respuesta inmunitaria innata tenemos los macrófagos, células epiteliales, ¿no? Ahora, la respuesta del huésped a la infección da lugar a la activación de los componentes celulares del sistema inmunitario e induce la producción de citoquinas junto a la expresión de factor tisular. Recordemos la tormenta de citoquinas, ¿no? El factor tisular que que interviene en lo que es la coagulación. El aumento de citoquinas puede ser la causa de la inflamación pulmonar, el deterioro del intercambio gaseoso, que a su vez estimula la fibrinólisis pulmonar y produciría un incremento del dímero D. El aumento de la expresión del factor tisular es un importante activador del sistema hemostático. Finalmente, la activación del endotelio, las plaquetas y otros elementos leucocitarios también van a producir un desequilibrio en la producción de trombina, con el consiguiente depósito de fibrina que produce una microangiopatía y daño tisular. Recordemos que la trombina es un elemento que también se produce con la inflamación. Es lógico pensar que los pacientes hospitalizados por COVID-19 presentan un aumento del riesgo de enfermedad tromboembólica venosa, como les dije, así como también de coagulación intravascular diseminada. Ahora, estos pacientes presentan la triada de Virchow, es decir, presentan un flujo venoso debido al prolongado reposo en cama, una reducción del flujo venoso, cambios protrombóticos, ¿no?, por la inflamación y un daño endotelial posiblemente secundario de la unión del virus al receptor de enzima del AC2, ¿no?, de la enzima por conversión de angiotensina 2, con lo cual se cumplen los 3 brazos del Virchow, ¿no? Por lo tanto, estos pacientes son candidatos a recibir, como hemos visto, tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular y o medios físicos en función del riesgo hemorrágico. ¿Por qué la heparina de bajo peso molecular? Porque es la que mejor se puede controlar, ¿no? Ahora, según esta escala de la Sociedad Cardiovascular de Tórax, propone la determinación y la monitorización de 4 parámetros, ¿no?, para ver estos pacientes que pueden hacer coagulación intravascular diseminada o tromboembolismo pulmonar: el dímero D, el tiempo de protrombina, cifra de plaquetas y el fibrinógeno, para estratificar a los pacientes e identificar a aquellos con mal pronóstico, con objeto de someterlos a una monitorización más intensiva e incluso modificar su tratamiento. Ahora, es interesante que se considere que las hemorragias no son infrecuentes en estos pacientes y en caso de que se produzcan, el tratamiento debe ser sustitutivo y mantener cifras de plaquetas, es decir, aportar plaquetas y mantener las plaquetas en más de 50.000, el fibrinógeno más de 2 gramos y un cociente del tiempo de protrombina más de 1.5. Ahora, pasemos a lo que es interacciones entre fármacos antitrombóticos y fármacos para tratar COVID-19. Aunque actualmente no se dispone de tratamientos específicos contra el COVID-19, una serie de fármacos se encuentran en investigación y de hecho tienen su uso en la práctica clínica. Este cuadrito es muy interesante porque acá se puede ver todos los fármacos que se están usando actualmente en COVID-19. La hidroxicloroquina, la cloroquina, la citromicina, el Caletra, que es el lopinavir, ritonavir, el leronavir cobicistat, que es un antiviral que no se usa actualmente mucho porque no hay estudios que lo avalen, pero que es tratamiento para el VIH, el remdesivir, el favipiravir, la metilprednisolona en pulsos, el interferón y el tocilizumab, que es un inhibidor de interleuquina 6. Y acá todos los fármacos antitrombóticos, la aspirina, el clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, ¿no?, que son inhibidores de la enzima C6H12, el acenocumarol, la warfarina, que son anticoagulantes bioral inhibidores de la vitamina K, el dabigatran, el rivaroxaban, apixaban, endoxaban, la que son anticoagulantes de acción directa bioral, las heparinas, el candelor, que es un antiagregante parenteral, el axicimab, el tirofiban y el tifibatide. Como pueden ver, todos los que tienen 2 puntitos son que cuando se interaccionan estos 2 medicamentos puede reducir la concentración del antitrombótico, con lo que aumenta el riesgo trombótico. Y cuando tienen solo un puntito, su uso conjunto puede aumentar la concentración del fármaco antitrombótico, con lo cual aumenta el riesgo de hemorrágico.
Entonces, por ejemplo, con los antiagregantes, con el clopidogrel, el caletra lo que produce es un aumento del riesgo hemorrágico porque aumenta la concentración del fármaco antitrombótico, y lo mismo con el otro antiviral, el darunavir cobicistat. En cambio, este antiviral, el caletra, con el ticagrelor, que es un antiagregante, lo que produce es un aumento del riesgo trombótico, y lo mismo con el otro antiviral, el darunavir. Con el acenocumarol también, y en la warfarina también, la citromicina, por ejemplo, aumenta el riesgo trombótico, los dos, y el caletra también aumenta el riesgo trombótico, el acenocumarol y la warfarina. El darunavir también aumenta el riesgo trombótico, y la metilprednisolona, como pueden ver, también aumenta el riesgo trombótico del acenocumarol y la warfarina. Porque hay que tener cuidado con estos medicamentos, por ejemplo, en la FA. El dabigatran aumenta el riesgo trombótico con la hidroxicloroquina, con la cloroquina, con el caletra y con el darunavir. El rivaroxaban aumenta el riesgo trombótico con el opinavir, el caletra y con el darunavir. El apixaban con el caletra y con el darunavir aumenta el riesgo trombótico. Y el endoxaban aumenta el riesgo trombótico con la hidroxicloroquina, cloroquina, con el caletra y con el darunavir. Como pueden ver, el tratamiento para el COVID-19 tiene muchas interacciones farmacológicas con los fármacos antitrombóticos. Y como pueden ver, es sobre todo con los fármacos anticoagulantes orales de acción directa, como el dabigatran, el endoxaban, el apixaban, el rivaroxaban. Y por ello es que hay que tener mucho cuidado. Hay que recordar que la metilprednisolona también produce interacciones farmacológicas con los anticoagulantes vitamina K, ¿no? Inhibidores de la vitamina K, la warfarina, el cefumarol, y la hidroxicloroquina con el dabigatran, el endoxaban, y la cloroquina con el dabigatran y el endoxaban. La citromicina también con la warfarina y el cefumarol. Ahora, tratamiento anticoagulante para pacientes ingresados con COVID-19. Los pacientes que sufren una infección por COVID-19 tienen un aumento del riesgo de eventos tromboembólicos, como dijimos, sobre todo por la tormenta de citoquinas, por el riesgo inflamatorio. Estudios realizados en la población de Wuhan mostraron una alta incidencia de enfermedad tromboembólica venosa, de hasta el 20% de los pacientes ingresados en la SUSI, asociada con una elevada mortalidad. Sin embargo, las estrategias óptimas de anticoagulación profiláctica y terapéutica durante el ingreso hospitalario no están claramente establecidas hasta ahora. Los estudios de Tachil et al. Proponen que se debe considerar dosis profilácticas de heparina de bajo peso molecular como la enoxaparina para todos los pacientes que precisen ingreso hospitalario. Es decir, basta que el paciente ingrese al hospital para ser atendido por COVID-19, debe usarse la enoxaparina profiláctica. Obviamente en ausencia de contraindicaciones como hemorragia activa o plaquetas menos de 25.000, y con un ajuste de dosis para pacientes con elevación franca de número D y aquellos que presentan criterios de gravedad. Es decir, que estudios derivados del SARS, es decir, del síndrome agudo respiratorio severo, concluyen que el tratamiento inicial con la enoxaparina reduce la mortalidad en 48% a los 7 días y un 37% a los 28 días, y logra una mejoría significativa del PAFI al mitigar la formación de microtrombos y la coagulopatía pulmonar asociada. Además, en estudios de pacientes críticos, el uso de la heparina de bajo peso molecular disminuyó la afección inflamatoria porque es un inmunomodulador. Por ello, los estudios derivados del COVID-19 utilizan en todos los casos la heparina de bajo peso molecular durante el ingreso de dosis profilácticas, enoxaparina de 40 a 60 mg por día, durante al menos 7 días, en todos los casos, como hemos dicho. El uso de la heparina de bajo peso molecular reduce la generación de trombina, como dijimos que eso aumenta la inflamación, porque es un inmunomodulador, y la aparición de un evento tromboembólico venoso, ya sea una trombosis venosa profunda y otra tromboembolia pulmonar. Además es conocido que tiene propiedades antiinflamatorias, como dijimos, y con base en la relación bidireccional entre inflamación y trombosis o inmunotrombosis, el bloqueo de la trombina por la heparina de bajo peso molecular puede amortiguar la respuesta inflamatoria y reducir el daño endotelial.
Taj et al., en un reciente estudio de 449 pacientes,